Esta historia está dedicada a una espectadora especial, Jessica Antonia, quien solicitó esta historia. Gracias a todos por siempre escuchar, seguir y apoyar. La historia contiene algunos momentos sensibles, así que considérenlo antes de escuchar. No olviden dejar un like, suscribirse y comentar para compartir sus impresiones. Ahora, vamos a empezar. 3 años no es un tiempo demasiado largo, pero sí suficiente para que me acostumbrara a la soledad. Al principio, el silencio en mi amplio apartamento me asfixiaba. Odiaba los fines de semana, cuando mis amigos estaban ocupados con sus familias, y yo no sabía qué hacer más que deslizar el dedo por el teléfono o ver películas que realmente no me interesaban. Pero con el tiempo, aprendí a disfrutar la vida en solitario. Viajaba sola, cenaba sola y a veces incluso sentía alivio por no tener que ceder ante nadie. Aún así, había momentos en los que el vacío se infiltraba silenciosamente en mi mente, como hoy. Acababa de salir de la oficina sintiéndome exhausta. El trabajo se acumulaba. Mis compañeros parecían más interesados en competir que en ayudarse mutuamente. El día había transcurrido entre reuniones sin sentido, quejas de clientes y algunas miradas de lástima de quienes conocían mi historia de divorcio. Victoria, ¿aún no has encontrado a alguien? A tu edad, estar sola debe de ser muy triste, ¿no? Odiaba esas preguntas. No me sentía sola, al menos no de la manera en que ellos creían. Esta noche decidí darme un gusto con una buena cena. Elegí un pequeño restaurante en la esquina de la calle, un lugar al que ya había ido algunas veces. No era demasiado lujoso, pero sí lo suficientemente acogedor como para hacerme sentir cómoda. Al entrar, la calidez del restaurante me envolvió de inmediato. Las luces amarillas reflejaban su resplandor sobre las mesas de madera pulida, y el aroma de la comida flotaba en el aire, brindándome una sensación reconfortante. Elegí una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar a la gente apurada en la calle. Suspiré, planeando pedir una copa de vino para calmarme, cuando una voz suave pero firme me sacó de mis pensamientos. «Buenas noches, ¿qué desea ordenar?». Levanté la mirada y me quedé inmóvil. Frente a mí estaba una mujer que parecía tener unos 30 y tantos años, unos pocos menos que yo. Llevaba una camisa blanca bajo un delantal negro del restaurante, pero lo que llamó mi atención no fue su uniforme, sino su figura. Tenía un cuerpo atlético pero delicadamente femenino, hombros pequeños pero firmes, una cintura esbelta, brazos largos que parecían hábiles y ágiles. Sin embargo, lo que más me atrapó fue su rostro. Sus facciones eran elegantes, sin ser frágiles, sus ojos profundos y con un matiz distante. Era una belleza que combinaba fuerza y dulzura al mismo tiempo, lo suficiente como para hacerme olvidar dónde estaba. Ella inclinó ligeramente la cabeza esperando mi respuesta. Aún no elijo. Creo que empezaré con una copa de vino tinto. Asintió y anotó rápidamente en su libreta. Muy bien, en un momento se lo traigo. Su voz era suave, pero tenía un matiz de firmeza que era difícil de describir. Cuando se giró y caminó hacia la barra, no pude evitar seguirla con la mirada. Esta sensación no estaba segura de qué era. En los últimos 3 años había conocido a algunas personas, algunas a través de amigos, otras en relaciones pasajeras, pero nadie me había hecho sentir así, una curiosidad envolvente, un cosquilleo sutil pero inconfundible. Bebí un sorbo de agua, tratando de disipar los pensamientos extraños en mi mente. Pero estaba segura de algo. Esta noche no podría olvidar esos ojos. Tomé un trago de vino, pero el amargor en mi lengua no era suficiente para alejar a esa mujer de mis pensamientos.
Nunca había creído en el llamado flechazo. Para ser honesta, después de 3 años de divorcio, había dejado de buscar una relación seria. Aprendí a aceptar que quizás pasaría el resto de mi vida sola, y eso estaba bien, pero ahora, en cuestión de minutos, una sensación desconocida llenaba mi mente. Una curiosidad, un leve estremecimiento. La observé en silencio desde la distancia. Ella estaba atendiendo otra mesa, moviéndose con rapidez pero sin perder la elegancia en sus gestos. Cuando sonrió a un cliente, sus labios se curvaron de forma natural, sin esfuerzo alguno. ¿Está cenando sola? Me sobresalté al escuchar esa voz. No era la de ella, sino la de un hombre en la mesa de al lado. Giré la cabeza y vi a un hombre de mediana edad, probablemente de unos 40 y tantos años, que me miraba con una expresión de interés forzado. Ah, sí, respondí con cortesía, esperando que no siguiera con la conversación, pero parecía que él no notaba mi frialdad. Es una lástima que una mujer tan hermosa como usted esté cenando sola. Fruncí levemente el ceño. No sabía qué efecto esperaba causar con esa frase, pero para mí solo resultaba molesta. Me gusta disfrutar la cena de esta manera, respondí, intentando mantener un tono neutral. El hombre sonrió, pero antes de que pudiera decir algo más, otra voz interrumpió. Disculpe, aquí tiene su vaso de agua. Giré la cabeza y la vi, Jessica Antonia, colocando un vaso de agua frente a mí. No me miró directamente, se concentró en colocar la servilleta sobre la mesa, pero lo noté de inmediato. Su aparición no había sido casual. El hombre, probablemente entendiendo la situación, solo sonrió con desgano antes de apartarse. Solté un suspiro de alivio y miré a Jessica. «Gracias», susurré. Ella se encogió de hombros, con una ligera sonrisa en los labios. «No hay de qué. A veces los clientes también necesitan ser protegidos». Reí suavemente. Era interesante. ¿Le gustaría ordenar ahora? Miré el menú, pero mi mente estaba completamente en blanco. No tenía realmente hambre, al menos no de comida. Elige por mí, confío en tu elección. Jessica arqueó una ceja, sorprendida, pero luego asintió. Si le gusta lo asado, creo que el salmón con salsa de limón combinaría bien con su vino tinto. Está bien, pediré eso. Jessica lo anotó en su libreta, pero antes de irse me miró por un momento, como si estuviera pensando en algo. La próxima vez, si quiere compañía para cenar, puedo recomendarle otros lugares más adecuados. La miré, sintiendo mi corazón latir un poco más rápido. ¿Por qué? ¿Crees que este lugar no es para mí? Jessica negó levemente con la cabeza. No, solo que hay sitios donde se sentirá más cómoda sin tener que lidiar con clientes molestos. Reí, pero en el fondo sentí algo extraño. ¿Próxima vez? ¿Acaso insinuaba que habría otra ocasión? Cuando Jessica se alejó, una sensación incierta comenzó a instalarse en mi interior. Tal vez aún no estaba lista para una nueva relación, pero tal vez quería intentarlo de nuevo. Desde aquella noche no podía dejar de pensar en Jessica. No sabía si era solo una atracción momentánea, pero cada vez que recordaba la forma en que me miró con esos ojos tranquilos, sentía algo revolverse dentro de mí. Volví al restaurante unos días después, esta vez no porque quisiera cenar, sino porque quería verla de nuevo. ¿Ha vuelto? Jessica sonrió suavemente al verme sentada en la misma mesa, aunque noté un leve destello de sorpresa en sus ojos. Sí, esta vez también debería confiar en tu recomendación para la comida, bromeé, recostándome en la silla. Jessica soltó una risa ligera. Parece que le gusta ponerme a prueba. No respondí de inmediato, solo la observé con más detenimiento. Hoy, Jessica se veía igual que la primera vez que la vi. Su largo cabello recogido con pulcritud, sus ojos afilados,
pero con un matiz profundo en ellos. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?, pregunté, queriendo prolongar la conversación. Jessica vaciló un instante, pero luego dejó su libreta sobre la mesa y se sentó en la silla frente a mí, algo que no esperaba que hiciera una mesera. 3 años, respondió, su mirada pasando fugazmente sobre mí, como si estuviera midiendo algo. Así que comenzaste a trabajar aquí justo cuando me divorcié. Comenté, mitad en broma, mitad en serio. Jessica arqueó una ceja. ¿Llevas 3 años divorciada? Asentí con la cabeza. No es algo tan grave. Cuando 2 personas ya no comparten el mismo camino, lo mejor es detenerse. Jessica guardó silencio por unos segundos como si estuviera reflexionando sobre algo. Luego, dejó escapar un suspiro leve. Yo también tuve una relación que no funcionó. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Te refieres al padre de tu hijo?, pregunté con un tono más suave. Jessica asintió levemente, pero en sus ojos no había tristeza, solo la serenidad de alguien que había vivido demasiado. Lo conocí cuando era muy joven. En ese entonces creía que el amor lo era todo. Renuncié a muchas cosas por él, incluso a mi familia, mis amigos, pero al final lo único que recibí fue una relación equivocada. Se detuvo un instante y luego continuó. Descubrí que estaba embarazada cuando tenía 24 años. En ese momento no tenía nada, pero decidí quedarme con el bebé. Él, en cambio, desapareció en cuanto se enteró. Sentí un nudo en el pecho al escuchar su historia. Criar a un hijo sola debe haber sido muy difícil, dije con la voz más baja. Jessica sonrió levemente, pero en su sonrisa había un matiz amargo. Mucho más de lo que imaginas. Mi familia no aceptó que fuera madre soltera, y menos aún mi orientación. Querían que me casara con un hombre, que tuviera una vida normal, como cualquier otra mujer. Durante años intenté complacerlos, pero al final me di cuenta de que si seguía así terminaría perdiéndome a mí misma. La miré en silencio. En los ojos de Jessica veía a una mujer fuerte, pero también a alguien que había sufrido demasiado. Entonces decidiste ser madre soltera, aún sabiendo lo difícil que sería. Jessica asintió. No me arrepiento. Mi hijo es lo mejor que tengo. Todo lo que hago es por él. De repente, me di cuenta de que, a lo largo de la conversación, había comenzado a sentirme más cercana a Jessica. Ya no la veía solo como una mesera. Éramos 2 personas que, de alguna manera, parecían haberse encontrado en el momento justo, como si ya nos conociéramos de antes sin darnos cuenta. Desde entonces volví al restaurante una y otra vez, no solo para cenar, sino para hablar con Jessica. Hablábamos de muchas cosas, del trabajo, de la familia, de lo que habíamos perdido y de lo que aún intentábamos conservar. Y entonces comprendí algo importante. Aunque apenas nos conocíamos, Jessica y yo nos entendíamos mejor que muchas personas con las que había compartido años de mi vida. No sabía a dónde me llevarían estos sentimientos, pero estaba segura de algo. Quería seguir viéndola, seguir escuchando sus historias. Sin darme cuenta, estaba empezando a abrirle mi corazón a Jessica. No sabía en qué momento ir al restaurante cada fin de semana se había convertido en un hábito. Al principio me decía a mí misma que era porque me gustaba el ambiente tranquilo del lugar o el servicio atento de Jessica, pero con el tiempo entendí que iba por ella. Ya no había encuentros fortuitos ni conversaciones corteses entre una clienta y una mesera. Entre Jessica y yo se había formado un lazo, algo que no sabía cómo llamar, pero que sentía con claridad. Cada vez que nos veíamos, hablábamos sin parar, desde cosas triviales como qué vino combinaba mejor con el salmón, hasta temas más profundos como sueños,
miedos y arrepentimientos del pasado. Una noche, cuando el restaurante estaba por cerrar, Jessica se sentó frente a mí con un vaso de agua en la mano. «Hoy pareces cansada», comenté. Jessica suspiró. «Mi hijo tiene un poco de fiebre, pero tenía que venir a trabajar. Por suerte, una vecina pudo cuidarlo». Era la primera vez que hablaba tanto sobre su hijo. «¿Cómo se llama?», pregunté. Jessica sonrió, y en su mirada vi una ternura que nunca antes había notado. «Daniel. Tiene 6 años, es muy inquieto, pero es la única razón por la que sigo esforzándome tanto». Asentí levemente. Podía imaginar a Jessica en su papel de madre. Fuerte, resiliente, pero también llena de amor. «¿Te gustaría conocer a mi hijo?». Su pregunta me tomó por sorpresa, no porque nunca lo hubiera pensado, sino porque sabía que Jessica no dejaba que cualquiera entrara en su mundo con facilidad. «Si tú quieres, estaré encantada», respondí con un tono más pausado de lo habitual. Jessica me observó como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. Luego asintió suavemente. «Tal vez algún día». Sus palabras llevaban implícita una promesa silenciosa. No sabía exactamente qué significaban, pero sentí un leve temblor en mi corazón. Una semana después, volví a encontrarme con Jessica, pero esta vez no en el restaurante. Era una tarde de sábado. Decidí salir a caminar por el parque cercano a mi casa para respirar aire fresco. Justo cuando entré por la puerta principal, vi una figura familiar. Jessica estaba sentada en un banco, junto a un niño pequeño de cabello ligeramente rizado y unos ojos brillantes que eran idénticos a los suyos. Daniel. Jessica también me vio. Hubo un instante de duda, pero luego sonrió. «¿También te gusta pasear por aquí?». «Solo fue una coincidencia», respondí, aunque en el fondo sentía que el destino me había llevado hasta ellos. Daniel me miró con curiosidad y luego volteó hacia Jessica. «Mamá, ¿quién es ella?». Jessica le acarició el cabello con ternura. «Ella es Victoria, una amiga mía». Daniel parpadeó sorprendido. «¿Mamá tiene amigos?». No pude evitar reír ante la inocente pregunta del niño. Jessica, por su parte, se cubrió el rostro con la mano, avergonzada. «Mamá no suele ver a mucha gente», continuó Daniel, con los ojos brillantes como si acabara de descubrir un gran secreto. «Entonces soy afortunada, porque ahora soy amiga de tu mamá», dije, sintiendo una ligereza en el pecho. Jessica me miró, su expresión más compleja de lo habitual. No sabía exactamente qué pasaba por su mente, pero sí estaba segura de algo. A partir de este momento, nuestra relación había cambiado. Ya no éramos dos desconocidas que se encontraron por casualidad en un restaurante. Ahora formábamos parte de la vida de la otra, de una manera natural pero significativa. Y sabía que esto era solo el comienzo. Nunca imaginé ver a Jessica en un bar. Siempre me dio la impresión de ser alguien seria, responsable, una madre soltera que no tenía tiempo para diversiones pasajeras. Pero esta noche era diferente. Apenas entré en el pequeño bar cerca del centro de la ciudad, la vi sentada en la barra con un cóctel a medio terminar frente a ella. Las luces tenues reflejaban sobre su rostro, dándole un aire melancólico, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Me acerqué lentamente y me senté a su lado. «No esperaba verte aquí». Jessica giró la cabeza para mirarme, sus ojos ligeramente entrecerrados, como si intentara reconocerme a través de la neblina del alcohol. «Victoria, ¿también vienes a este lugar?». «De vez en cuando. ¿Y tú? ¿Ha pasado algo hoy?». Jessica no respondió de inmediato. Tomó su copa, hizo girar el líquido ámbar dentro del vaso y sonrió levemente. «A veces también necesito un poco de espacio para mí». La miré.
notando un cansancio en su voz que no había percibido antes. ¿Es por el trabajo o por Daniel? Jessica suspiró. Ambas cosas. Amo a mi hijo más que a nada en este mundo, pero a veces ser madre soltera no es fácil. Hay días en los que solo quiero rendirme, pero no puedo. Tengo que ser fuerte, tengo que resistir por él. La escuché en silencio. Entendía ese sentimiento, el de alguien que debía mantenerse firme ante la vida, sin permitirse un solo momento de debilidad. Entonces hoy no necesitas ser fuerte, susurré con sinceridad. Jessica me miró. Su mirada vaciló por un instante. Luego sonrió y alzó su copa para chocar suavemente con la mía. Tienes razón. Y así bebimos. No demasiado, solo lo suficiente para sentirnos un poco mareadas. Hablamos de tonterías, nos reímos de cosas sin sentido y por primera vez vi a Jessica soltarse, dejando atrás la carga que siempre llevaba consigo. Pero cuando la noche avanzó, me di cuenta de que Jessica estaba empezando a embriagarse. Apoyó su cabeza en mi hombro, sus ojos apenas abiertos. «No puedes volver a casa así», murmuré, deslizando suavemente mi mano sobre su frente para ver si tenía fiebre. Jessica murmuró algo, pero no logré entenderlo. Solté un suspiro, miré a mi alrededor y tomé una decisión. «Está bien, nos quedaremos en un hotel cercano». No tardé mucho en encontrar un pequeño hotel en las cercanías. Cuando ayudé a Jessica a entrar en la habitación, ya se apoyaba completamente en mí, su respiración cálida rozando mi cuello. La ayudé a sentarse en la cama, le quité los zapatos y dejé un vaso de agua en la mesa de noche. «Bebe un poco, te sentirás mejor». Jessica abrió los ojos y me miró de una manera que nunca antes había visto. Victoria. Su voz era más grave de lo habitual, con un matiz confuso, pero también completamente sincero. Sonreí levemente. «¿Qué pasa?» Jessica no respondió de inmediato. En cambio, levantó la mano y rozó suavemente mi mejilla. Me quedé inmóvil. El calor de su piel se extendió sobre la mía, acelerando el ritmo de mi corazón. Pude sentir la suavidad de sus movimientos, la ternura en cada caricia. «Sabes, siempre me he preguntado», murmuró Jessica con la mirada fija en la mía. «¿Preguntado qué?», susurré. Jessica inclinó ligeramente la cabeza, acortando la distancia entre nosotras. «Me he preguntado, si nos hubiéramos conocido antes, ¿habría sido diferente?». Y antes de que pudiera responder, me besó. El contacto fue suave, pero lo suficientemente intenso como para atraparme en un torbellino de emociones sin escapatoria. Sus labios eran cálidos, con un ligero sabor a alcohol, pero más que nada, llevaban el calor de alguien con quien me estaba volviendo cada vez más cercana. No supe en qué momento cerré los ojos, solo que correspondí a su beso de forma natural, como si fuera lo más lógico del mundo. Las manos de Jessica apretaron ligeramente las mías y luego se deslizaron hasta mis hombros, acercándome más a ella. Pero de repente se detuvo. Nos miramos, con la respiración entrecortada. «Lo siento», murmuró Jessica alejándose un poco. Negué con la cabeza y, con un gesto suave, pasé los dedos por su cabello. «No tienes que disculparte». Jessica me observó por un largo momento y finalmente sonrió. «¿Sabes? Nunca pensé que volvería a permitir que alguien entrara en mi vida. Lo entendí. Sabía cuánto había sufrido, cuánto miedo había sentido. Tomé su mano y la apreté suavemente. No tienes que decidir nada ahora, pero si algún día estás lista, yo seguiré aquí». Jessica no respondió, pero vi algo romperse en su mirada, un muro que había estado ahí por demasiado tiempo, una última capa de defensa. Y supe que esto no era solo una noche pasajera.
Era el comienzo de algo mucho más grande. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas finas, bañando la pequeña habitación y envolviendo a ambas en su cálido resplandor. Abrí los ojos, sintiendo el calor de su cuerpo junto al mío. Jessica aún dormía, su respiración tranquila acariciando mi hombro. Su largo cabello estaba ligeramente revuelto, con algunos mechones desperdigados sobre la almohada, creando una imagen serena y hermosa. Sonreí suavemente y llevé mi mano a su mejilla, rozándola con delicadeza. La noche anterior, todo sucedió de forma natural, como si el destino ya lo hubiera escrito así. No me arrepentía de nada. No fue por el alcohol ni por la soledad momentánea, fue porque realmente deseaba a Jessica. Quería tocarla, sentirla, conectar con ella. Y ahora, con la luz matinal abrazándonos, supe que no solo había dejado que Jessica entrara en mi vida, había abierto mi corazón para ella. Me incliné y deposité un beso suave en su frente. Jessica se movió ligeramente, sus ojos todavía pesados por el sueño, pero entonces sus labios se curvaron en una sonrisa perezosa y dulce. «Buenos días», susurré. Jessica no respondió de inmediato, solo deslizó su mano entre mi cabello, acercándome más a ella. «Buenos días», murmuró con voz adormilada, y sin previo aviso me besó. No era un beso apresurado ni apasionado como los de la noche anterior, sino uno suave y sincero, como una confirmación silenciosa de todo lo que había ocurrido. Ya no éramos dos extrañas. Después del beso, Jessica suspiró y apoyó su cabeza en mi hombro. «¿Estás bien?», preguntó en un susurro casi imperceptible. Apreté su mano suavemente, asegurándole que no me arrepentía. «Nunca me he sentido mejor». Jessica levantó la vista, su mirada profunda como si intentara leer cada uno de mis pensamientos. «¿Segura?». Sabía por qué lo preguntaba, porque había cerrado mi corazón durante 3 años, pero esta vez no tenía dudas. «Segura», afirmé apretando su mano con un poco más de fuerza. Jessica guardó silencio por unos segundos, luego sonrió. «Bien». Nos quedamos ahí, sin prisas por levantarnos, sin barreras, sin miedos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había encontrado un lugar al que pertenecer. Un año pasó más rápido de lo que imaginé. Si alguien me hubiera dicho hace un año que volvería a enamorarme, que dejaría mi vida solitaria para construir un hogar con alguien más, probablemente me habría reído. Pero Jessica llegó a mi vida de una manera que nunca anticipé. Juntas atravesamos un año lleno de emociones, felicidad, incertidumbre, miedo, pero sobre todo amor. Esta mañana desperté en nuestro nuevo apartamento al que nos mudamos hace un mes. No es demasiado grande, pero es lo suficientemente acogedor para 2 personas. Y un niño de 6 años. Al principio, Daniel se mostró un poco tímido con mi presencia en casa, pero pronto se acostumbró. Ahora, cada mañana, el pequeño corre a mi habitación para despertarme con sus abrazos enérgicos. «Despierta, tía Victoria, tengo hambre». Solté una carcajada y lo atraje hacia mí. «Está bien, vamos a preparar el desayuno para la familia». Desde la cocina, Jessica giró la cabeza para mirarnos, con una sonrisa en los labios que hacía que todo valiera la pena. «Daniel, no molestes a tu madrastra tan temprano», dijo en broma, con un brillo travieso en los ojos. Daniel parpadeó y luego soltó una risa escandalosa. «Mamá habla como si estuvieran casadas». Jessica y yo nos miramos. La verdad es que nunca habíamos hablado de ello, pero sabíamos que no necesitábamos un papel para validar nuestro amor. Por supuesto, no todos apoyaban nuestra relación. Había susurros a nuestras espaldas, miradas inquisitivas de extraños e incluso reproches de personas cercanas. ¿Qué creen que están haciendo mujeres amando a mujeres
Eso no es normal. Jessica, eres madre, no puedes seguir viviendo así. Victoria, ¿no te parece extraño vivir toda tu vida con una mujer? Al principio esas palabras me hicieron dudar, pero pronto comprendí algo. No tenía que complacer a nadie más que a mí misma. Amo a Jessica, amo a Daniel, amo nuestra pequeña familia, y si el mundo no podía aceptarnos, entonces simplemente podía darse la vuelta y seguir su camino. Ahora, tanto Jessica como yo tenemos trabajos estables. Yo sigo con mi carrera, mientras que Jessica, después de años trabajando como mesera, encontró un empleo mejor en una empresa de alimentos. No somos una pareja perfecta, pero nos entendemos, nos respetamos y siempre nos esforzamos por el bienestar de la otra. Por las noches, después de acostar a Daniel, nos sentamos en el balcón disfrutando de una copa de vino. Jessica apoya la cabeza en mi hombro y suspira con satisfacción. ¿Te arrepientes?, pregunta con suavidad. La miro y deposito un beso en su frente. Si hubiera sabido que amarte me haría tan feliz, habría deseado haberte conocido antes. Jessica suelta una risa ligera y rodea mi cintura con sus brazos. Mientras estemos juntas, eso es suficiente. Asentí. ¿Sí? Mientras nos tengamos la una a la otra, todo está bien. Bajo el cielo estrellado, supe que finalmente había encontrado la felicidad. Esta es la historia de Victoria, una mujer que había perdido la fe en el amor tras un matrimonio fallido. Y Jessica, una madre soltera fuerte y valiente, que había luchado para protegerse a sí misma y a su hijo de los prejuicios de la sociedad. Se conocieron por casualidad. Lo que comenzó como simples conversaciones se convirtió en comprensión, empatía y finalmente amor. A través de los momentos compartidos, Victoria aprendió a abrir su corazón nuevamente y Jessica descubrió que aún podía confiar en alguien después de sus heridas del pasado. Esta historia nos recuerda que el amor no tiene límites ni está sujeto a reglas impuestas por la sociedad. La verdadera felicidad no radica en complacer a los demás, sino en encontrar a alguien con quien enfrentar todos los desafíos de la vida. A pesar de los comentarios, las miradas y la oposición de algunos, Victoria y Jessica eligieron vivir con autenticidad, tomándose de la mano para construir una vida de paz y felicidad juntas. Porque el amor verdadero no necesita la aprobación de nadie, solo necesita un corazón dispuesto a latir por otra persona.